Hola, ¿cómo les va? Bueno, yo quería grabarles un video para que tengamos algún tipo de contacto un poco menos virtual y más personal, que nos conozcamos un poquito la cara. Algunos de los que se presentaron en el foro subieron fotos en la presentación y otros aún no, y les pido que por favor lo hagan, así yo también tengo registro de sus rostros. Bueno, mi nombre es Susana Martins, yo soy la titular de la materia. Nosotros la semana pasada dejamos un material en el aula y luego en el transcurso de la semana me puse a pensar que no sé si todos, bueno, algunos no tienen todavía el manejo fino del aula y entonces quizás no se habían dado cuenta que en el link que dice clase 1, bueno, hay que tocarlo y ahí se abre una clase y ahora en la clase 2 les va a volver a pasar lo mismo. Digo porque no hemos recibido grandes consultas y eran textos bastante complejos. Así que si no lo hicieron, fíjense que donde dice clase 1 hay hay un link que deriva a un documento de 10-12 páginas sobre la clase 1 y ahora en la clase 2 también. ¿Qué cosas vimos en la clase 1 que nos gustaría, sobre lo que nos gustaría trabajar en esta clase 2 con la suma del texto de Barbero y sobre la cual ya van a tener una tarea? Bueno, fundamentalmente pensar cómo se construye conocimiento desde América Latina, ¿no? Esa es la pregunta clave. Es decir, cómo hemos de algún modo comprado modelos de construcción de conocimiento europeos o centroeuropeos y no hemos podido pensar categorías que sean propias de nuestra tierra, digamos, de nuestra propia historia, ¿no? Por eso esos tres autores, por eso Semmelman proponiendo centrar el conocimiento en el sujeto y ya no tanto en la dimensión de lo macro, que es un poco lo que han sido las lógicas de la producción científica en la modernidad. Pensar que las disciplinas se construyen desde los conocimientos macro y no desde las historias mínimas que los sujetos producen. Entonces él propone un desplazamiento, ¿no? Decir, bueno, también la historia y la experiencia de los hombres es un lugar posible desde donde reconstruir conocimiento. Y también pone el acento en, bueno, de algún modo, las fallas de los intelectuales en América Latina a la hora de entender los procesos específicos de Latinoamérica, ahí contando el caso puntual de lo que fue el derrocamiento de Allende en Chile, cómo los intelectuales de la época no pudieron ver lo que efectivamente venía, porque todavía estaba ese conocimiento o esa producción de conocimiento atravesada por la idea de que los procesos latinoamericanos tenían otras especificidades, y seguíamos leyendo con categorías europeas especificidades concretas de los procesos latinoamericanos. Y también por eso Boaventura de Sousa Santos, porque él habla de epistemicidio, digamos, tiene esa categoría que es muy interesante porque dice, bueno, han sido negados, mutilados y atravesados y asesinados, ¿no? Porque digo, la idea de esa terminación, ¿no? Epistemicidio, habla de la muerte de una cierta forma de conocimiento, ¿no? Y él propone, a la luz de estos epistemicidios, un nuevo modo de entender la producción de conocimiento, donde la certeza no sea lo central, sino la duda, donde podamos todo el tiempo tener en cuenta que la diferencia también es desigualdad, que desde nuestra América Latina nosotros no podemos pensar la diferencia o la jerarquía sin la desigualdad. Hacernos cargos de la falla, ¿no? Eso también lo propone Semmelman. Decir, bueno, podemos trabajar desde la oscuridad. Quizás la idea del conocimiento desde el iluminismo es la idea de la claridad de los conceptos, de echar luz sobre determinadas zonas oscuras a las que hay que clarear con nuestra razón. Y el desafío que nos propone tanto Semmelman como Aventura es por ahí pensar desde lo micro y desde la oscuridad y convivir con la falla. No quiero parecerme a un cierto ministro de Educación que hace poco estuvo en ejercicio convocándonos a vivir en la incerteza y en la incertidumbre, pero sí por ahí pensar que los modos en que las ciencias sociales explican el mundo son posibles versiones de esos mundos y que se construyen directamente
ahí en una cosa que va a proponer Alcira Argumedo en esta segunda clase, muy vinculados a los procesos políticos que atraviesan. Digo, es imposible pensar la producción de conocimiento por fuera de los procesos políticos que atravesamos como sujetos intelectuales. De modo que el desafío o la lectura que acompaña esta segunda clase recupera esa mirada que proponen tanto Semmelman como Aventura, como Nelly Richard desde Chile, que también juega con el descentramiento, recupera la mirada, la categoría de matriz de Alcira Argumedo, que ustedes no tienen un texto puntual para leerlo, pero en la clase lo van a encontrar. Es un capítulo de... el texto que es, el de Alcira, que se llama Los silencios y las voces en América Latina, sobre todo la categoría de matriz, que nos funciona para pensar esto de, bueno, cómo ha sido la matriz moderna para luego pensar cuáles son las transformaciones actuales, ¿no? Que esa es un poco la propuesta de la materia. Y el texto de Barbero, que seguramente ustedes lo leyeron en otras materias, pero que necesariamente hay que volver a mirar a la luz de estas nuevas categorías, porque Barbero ha sido alguien que se ha animado a producir conocimiento, se ha animado a desplazarse de los ejes del conocimiento fijados por los estándares norteamericanos, por ejemplo, a la hora de pensar la comunicación. Por eso él no va a mirar al emisor, no va a mirar al receptor, sino que le interesa pensar las mediaciones, y las mediaciones tienen que ver con las prácticas culturales, y las prácticas tienen que ver con los consumos y con las formas de vida de los sujetos en los diversos territorios y en las diversas territorialidades que América Latina tiene. De modo que pensar el concepto de mediación en Barbero nos permite, bueno, ahí está, me apareció el gatito. Estoy un poco como Kicillof también, se me aparece la gata. Decía entonces que pensar en América Latina desde las mediaciones nos permite pensar en dos zonas que son muy interesantes a la hora de evaluar algunos ejes para describir la modernidad. Uno es las nociones alrededor del tiempo, y la otra son las nociones alrededor del saber. Digo, cómo hemos entendido, cómo hemos en realidad traído algunas nociones cerradas de lo que fue la modernidad europea respecto del tiempo y respecto del tiempo productivo, ¿no? Esa idea del tiempo asociado a la producción, y olvidado, negado las nociones de tiempo circular, las nociones de tiempo vital propias de la Edad Media, como de algún modo el inicio de la modernidad significó la muerte de las versiones anteriores. Ese epistemicidio, ¿no? Un necesario epistemicidio para que naciera otro modo de entender la razón y el mundo y el hombre. Por un lado, entonces, decía las nociones de tiempo, y por otro lado las nociones de saber, ¿no? Como el único saber que empezó a legitimarse como válido fue el saber de las instituciones educativas, y se dejó de lado, nuevamente se anuló, se ocultó el saber de las prácticas ancestrales, el saber de las brujas, ¿no? Esas brujas que fueron quemadas en la Inquisición y que tenían que ver con saberes de la vida cotidiana, con saberes no estandarizados, con saberes no sistematizados, pero que sí ocupaban un lugar central en la resolución de los conflictos de la vida cotidiana. De modo que me parece que es interesante en esta segunda clase pensar que quizás las formas de entender el tiempo y el saber, y también las revoluciones, también los modos de organización política de la modernidad, implicaron no solo la incorporación de unos modos válidos, sino sobre todo la definición de que si A era válido, cuántas cosas inválidas quedaban, ¿no? O sea, poner más que el acento en lo que efectivamente se positivizó en la modernidad, pensar, bueno, todo lo que se negó para que eso quedara como únicamente legítimo. Y esas operaciones de ocultamiento muchas veces son negadas en la historia, no son dichas, y me parece que es interesante por ahí plantearnos desde ese lugar, bueno, ¿qué fue negado? ¿Qué lugar fue negado para que solamente tomara centralidad un determinado modo de entender el tiempo, un determinado modo de entender el saber y un determinado modo de entender la organización política? No quiero hacer esto un video muy largo, ustedes tienen las clases que pueden volver a releer tanto en la 1 como en la 2. Los esperamos en los foros para comentar, tienen una tarea ahí también en la clase 2
donde ya pueden empezar a pensar algunos mapas conceptuales, comparativos, sobre algunas cuestiones que estos autores plantean. Y bueno, los esperamos en los distintos espacios de interacción del aula web para que planteen todas sus dudas, sus comentarios, sus intereses. Nos parece muy interesante sostener esos espacios interactivos, sobre todo en este contexto de pandemia. Y nos vemos por ahí la semana que viene, si grabamos otro videíto o hacemos alguna videoconferencia. Veremos en función de las necesidades de las clases y de las tareas pedidas. Les mando un abrazo fuerte, aguanten, esto viene para largo, pero nosotros vamos a estar acá como docentes y como compañeros de la facultad y bueno, contamos con que ustedes estén allá. Chau, chau.